del Señor. Podemos ver en la Biblia que hubo mucha gente en su palabra que estaba pasando por problemas difíciles, por circunstancias, pero hubo un momento, diga conmigo, un momento donde la gloria se reveló a su vida. Un momento donde la gloria transformó su vida para siempre. No necesitamos palabras, no necesitamos grandes melodías, lo que necesitamos es su presencia. Lo que necesitamos es la presencia de Dios. Y la gloria del Señor está en este lugar. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu iglesia, Padre. Sé, Señor, que tú estás obrando poderosamente en la vida de tus hijos, Señor. Gracias por cada joven. Señor, nuestro corazón está dispuesto y direccionado hacia tu presencia, Señor. Tú eres el más importante. Tú eres lo primero, Señor, y tú eres lo último. Nada hay fuera de ti, Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tome su asiento. Estoy muy bendecido de estar en este lugar. Me siento muy honrado. Gracias al pastor, a los servidores de la casa por la invitación. Me siento muy honrado con el ministerio Visión Profética. Hace unos meses estuvimos en la casa central predicando. Y sé que Dios tiene algo especial para Visión Profética. ¿Cuántos dicen amén? Visión Profética es una casa de ministros, de hombres de Dios. Visión Profética se convirtió en un semillero de hombres y de mujeres de Dios. Y hoy venimos a crear una palabra sobre ese semillero. Venimos a crear una palabra sobre el remanente del Señor. Dice la Biblia que dijo, en los últimos tiempos, dijo el Señor, si se hallará fe en la tierra, ¿no? Hay mucho ruido, circunstancias, momentos, cosas. Quiero explicarle algo, mi hermano. Si el diablo no lo puede sacar del camino, lo va a intentar distraer. Si el diablo no te puede sacar del camino, te va a distraer. Para que no puedas entender el propósito y el plan que Dios tiene en tu vida. Por eso el Señor dice, hallaré fe en la tierra. Porque la fe no se trata de uno, la fe se trata del Señor. La sociedad que vivimos actualmente, todo se trata de uno, ¿no? Las redes sociales tratan todo el tiempo de hablar de uno, ¿no? La gente sube fotos de lo que hace, lo que come, lo que dice. Todo es publicado y todo se trata de uno para la aceptación de un tercero, ¿no? Pero la fe no se trata de uno, la fe se trata de contemplar al Señor. La fe no se trata de uno, la fe es decir, Señor, lo que yo soy y lo que yo vivo es en segundo lugar. En primer lugar está lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. La fe es desafiante en estos tiempos, donde el mundo trata de todo el tiempo exaltarse a uno mismo, la situación. Pero la fe se trata de contemplar al Señor sin importar la situación, sin importar el problema. La fe se trata de contemplar al Señor. Él es primero y Él es todo en todos. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la fe. Pero el Señor dice que en los últimos tiempos habrá un remanente. Habrá una generación escogida. Una generación separada para el Señor. Una generación que se separa para contemplar al Señor. Que dice, Señor, mi vida está en un segundo lugar. Tú estás primero. Tú estás primero. Y en la Biblia encontramos muchos hombres de Dios que dijeron, Señor, tu plan está primero.
lo que vos tenés para mi vida está primero. ¿Por qué empiezo con este mensaje? Me dirijo a los jóvenes que tienen que luchar con una sociedad que hoy en día los trata como locos por seguir al Señor o por no vivir a la moda de este mundo. Pero aquellos que ya tienen unos años habrán visto un montón de modas pasar, ¿o no? Cientos de modas pasar y todas pasaron. Pero dice la palabra de Dios que lo que viene del Señor permanece para siempre. Que lo que viene de Él permanece para siempre. Y ese es mi palabra para los jóvenes. Si seguimos una moda, esa moda se va a terminar y vendrá otra moda y otra moda. Pero si seguimos al Señor, vamos a construir nuestra vida sobre la roca. Y te aseguro que vendrán los vientos, vendrán los problemas, pero no te vas a caer. Sino que el Señor te va a hacer permanecer siempre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Quiero que me acompañe la palabra del Señor. Acompáñenme a Jueces, a Josué, capítulo 1, versículo 1. Vamos a encontrar la historia de un hombre que Dios lo llamó para cosas grandes. No era el mejor momento, pero era la persona indicada. No era la mejor circunstancia, pero era la persona correcta. Era la persona que Dios llamó. Hoy quiero decirte algo, puede haber que no hay circunstancias buenas, pero son las personas que Dios llamó. Puede ser que no haya momentos perfectos o buenos como antes, pero son las personas que Dios llamó y vas a ver la gloria de Dios en todo tiempo. Vas a ver la gloria del Señor en todo tiempo. Josué capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dice que el Señor lo llama en un momento. Moisés se había ido y el pueblo no sabía qué hacer. No sabía cuál era la dirección que tenía que tomar. Dice que el pueblo hizo un gran luto por Moisés. Pero en medio de la pérdida, Dios direccionó un propósito. En medio del momento difícil, Dios direccionó una palabra. La palabra del Señor va a venir en el tiempo indicado del Señor. La palabra del Señor se va a revelar en nuestras vidas en el tiempo del Señor. Pero en medio de la pérdida, Dios puso una esperanza. Ya conmigo, una esperanza. Puso una esperanza. Y le dijo: todavía nada se terminó. Yo recién comienzo con ustedes. Moisés se había ido, pero el Señor le dio una palabra a Josué. ¿Te acuerdas lo que dije con Moisés? Lo voy a cumplir contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Jóvenes, así como el Señor estuvo con grandes hombres de Dios, así va a estar con ustedes. Así como el Señor estuvo y está con sus pastores, así el Señor estará con ustedes. Pero la palabra del Señor sigue. El versículo 3 dice: yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Gesteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley
de mi siervo Moisés te marcó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Él le da un propósito, pero le dice algo, dice, esfuérzate y sé valiente. Muchas veces leímos esta palabra y decimos, sí, el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque había que enfrentar ejércitos grandes. Esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, porque había que enfrentar un desafío grande. Pero el Señor especifica por qué le dijo, esfuérzate y sé valiente. El Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente para no apartarte de la ley que le di a Moisés, para no apartarte de la palabra, para no apartarte de lo que te enseñé. No le está diciendo, te esfuérzate y sé valiente para pelear, sino esfuérzate y sé valiente para obedecer. Esfuérzate y sé valiente para obedecer a la palabra del Señor. La valentía y la obediencia están conectadas. Porque muchas veces nos han enseñado que tenemos que hacer un montón de cosas, pero a veces nuestro corazón está lejos. Podemos hacer por fuera, pero la valentía de la obediencia está en otro lado. Él le dice, sé valiente, pero sé más valiente para que tu corazón esté en el lugar correcto, esté en la palabra del Señor. Nuestro corazón tiene que estar con el Señor. Nuestra vida tiene que estar con el Señor. Él está diciendo, Josué, va a haber lucha, va a haber prueba, vas a tener que pelear, pero pelea cualquiera, pero obedecer solo lo hacen los valientes. Pero la obediencia solo está arraigada en los valientes. Obedecer en un mundo que todo el tiempo te dice, tenés que ir para allá, pero la palabra del Señor te dice, no, tenés que seguir por acá. Eso es para valientes. Y le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Me quedé corto, la palabra del Señor es más específica, sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y ahí nos habla de algo especial. Cómo el conocimiento del Señor se transmite. Cómo la naturaleza de Cristo se transmite. Cómo la naturaleza divina del Señor se transmite en nuestras vidas. ¿Cómo puedo seguir al Señor? Y Él les dice, no tenés que aprender nada nuevo. Hacé todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Hacé todo lo que Él te mandó. Hay muchos jóvenes que me preguntan, profeta, pero ¿cómo sé el don que tengo en mi vida? ¿Cómo sé para qué me llamó el Señor? Y yo le digo, permanecé en la casa del Señor. Serví al Señor aunque todavía no sepas el don, el llamado, pero permanecé siempre en la casa del Señor. Y mientras sirvas en la casa del Señor, Dios va a despertar el don, el llamado y el propósito en tu vida. Permanecé en la casa del Señor. Si tenemos que acomodar las sillas, acomodemos las sillas. Si hay que limpiar la iglesia, limpiemos la iglesia. Porque en la casa del Señor, el Señor va a despertar el llamado y el don en tu vida. Cada uno de los siervos de Dios que ustedes pueden ver acá, todos empezamos acomodando las sillas de la iglesia. Yo me acuerdo cuando empecé, tenía 11 años y no fue el mejor momento o el momento correcto, sino que son esas cosas cuando Dios se acomoda y te mueve y usa todo lo posible para mover. Cuando tenía 9 años, 10 años, yo acostumbraba de ir, jugar con mis amigos, pero estaba en una etapa de rebelde, ¿no? Y entre esas rebeldías que tenía, había una señora que estaba predicando en la plaza justo enfrente de donde yo vivía. Una señora que estaba predicando, no había mucha gente.
Era la señora, su esposo, que ponían unos parlantes y ponían a predicar. Pero yo estaba en esa rebeldía de niño. Y cuando en esa rebeldía mi mamá me dice, retándome porque me había portado mal, me dice, bueno, ahora anda, vas a ir a donde está la pastora que está predicando y le vas a decir qué es lo que ella necesita y ayudar. Ese fue como mi mamá me acomodó. Y fui donde estaba la pastora y le digo, pastora, no le dije cómo, después se enteró por qué estaba ahí. Dije, pastora, ¿en qué la puedo ayudar? Dígame, yo sabía que algo tenía que hacer porque no podía volver a mi casa. Y digo, pastora, ¿en qué la puedo ayudar? No, bueno, hay que acomodar los cables, hay que mover la consola, subir el micrófono, bajar el micrófono, ponerle play a la música. Y empecé así. Y me empezó a gustar. ¡Qué bueno! Y la pastora tenía como 15 días de campaña. Así que pasaban los días y yo seguía ahí. Ya mi familia iba a la iglesia, obviamente. Pero seguía ahí. Todos los días que la pastora estaba ahí, sabía que yo tenía que estar ahí. Y veía a todos mis amiguitos que estaban jugando en la plaza. Pero yo estaba ahí sirviendo al Señor. Y estaba ahí acomodando las cosas. Tenía que jugar conmigo. No, me tengo que ir porque tengo que ir a ayudar a la pastora a poner las cosas. Y eso fue un paso tras otro, tras otro, tras otro. Y esa pastora vio algo en mí que nadie lo había visto. Esa pastora vio y dijo, este niño tiene un llamado de Dios. Tiene algo especial en su vida para servir al Señor. Y empecé a ir a su iglesia. La pastora venía y me enseñaba la palabra en mi casa. Venía, traía sus Biblias. La Biblia era más grande que yo, imagínense, era una cosa gigantesca. Tenía su libro de estudio, sus diccionarios, y me lo ponía en la mesa. Y me decía, bueno, ahora lee esto, esto y esto. Y léelo, y después cuando venga la semana que viene me vas a decir qué es lo que el Señor te habló. Y bueno, me metía en la palabra de Dios y Dios me hablaba. Y le decía, Dios me mostró esto, y me iba acomodando en la palabra. Y me decía, sí, está bien esto y el otro. Y fui aprendiendo y fui creciendo en la palabra de Dios. Y desde niño empecé a predicar la palabra de Dios. Y Dios empezó a despertar los dones, el llamado en mi vida. Y desde ahí no paré hasta el día de hoy. Porque puede ser que no era el momento correcto, el del reto de mi mamá, pero sí era el momento correcto para el Señor. Pero sí era el momento correcto para el Señor. Y no importa en qué etapa de tu vida estás, si el Señor te llamó, Él te eligió y Él va a permanecer en tu vida y te va a llevar al lugar que el Señor tiene para tu vida. Por eso honren a sus pastores, a sus líderes. Porque el Señor le dijo algo, Moisés ya no está, pero hay una palabra que Él te dijo. Moisés ya no está entre ustedes, pero no te voy a enseñar nada nuevo, te voy a enseñar lo que te enseñó Moisés. Cómo se transmite la naturaleza de Cristo, cómo se transmite vivir en la vida del Señor. Se transmite siendo valientes. Y la valentía no es una cuestión de acción, la valentía es una cuestión del corazón. Porque hay que ser valiente para matar el yo y ser humilde y obedecer a los demás. Hay que ser valiente para cada día morir a uno mismo, a los deseos y a lo que uno quiere para hacer la voluntad del Señor. El apóstol Pedro dice en sus últimas cartas, en segunda de Pedro le dice a los jóvenes, aprendan de los ancianos, pero sean humildes. ¿Cómo puedo aprender de lo del Señor? Siendo humilde. Y Josué había sido humilde. Y empieza este capítulo diciendo a Josué, siervo, a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Nunca puedo crecer si no estoy abrazado a mi casa, a mi iglesia. Josué creció porque él era el siervo de Moisés, pero porque Josué entendió que no servía a Moisés, sino que servía al Señor. Cuando yo estaba en esa etapa, yo sabía que estaba sirviendo al Señor. Y Dios empezó a despertar el don
el llamado en mi vida. Por eso te animo a todas las edades de servir al Señor con todas sus fuerzas. Porque no hay nada mejor que servir al Señor. No hay nada mejor que estar en la casa del Señor. David entendía el secreto y dijo: mejor es un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellas. Y fui creciendo en el camino del Señor, en su palabra. Y hasta el día de hoy me acuerdo las palabras de aquella pastora. Hoy está en la presencia del Señor. Pero esas enseñanzas que ella me dijo permanecieron en mi corazón para siempre. Porque no eran las palabras de ella, eran las palabras del Señor. Por eso cada vez que vengamos a la iglesia, vengamos con una expectativa nueva. Porque no es la persona que te va a hablar, es la palabra del Señor que te va a hablar. Atesorala en tu corazón. Porque el propósito de Dios es un propósito intergeneracional. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y tu descendencia será de bendición para toda la tierra. Lo que hacemos en la presencia del Señor, Dios lo va a hacer en nuestras generaciones. Si hoy en día estás viniendo a la casa del Señor, pero capaz que sos la única o el único que viene a la casa del Señor, quiero decirte algo: que por tu causa Dios bendecirá tu casa y tu familia. Porque Dios es un Dios de generaciones. Solamente falta que uno diga: Señor, heme aquí, aquí estoy, utilízame, haz algo con mi vida, para que Dios haga algo con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Porque golpes da cualquiera, obediencia solo los valientes. Por eso este camino es para valientes. Este camino es para aquellos que dicen: Señor, no solamente hago, sino que mi corazón está en el lugar correcto, sino que mi vida está en el lugar correcto. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. El apóstol Pablo nos habla de algo maravilloso. Y nos enseña cómo proceder. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. Aleluya. Gloria a Jesús. Te damos gracias, Señor. Porque no se trata de hacer, sino de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. 1 Corintios 9, versículo 26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Él está diciendo: yo corro, yo peleo, no como a la aventura, no como quien golpea el aire, Gloria a tu nombre, Señor. sino en obediencia al Señor, sino en obediencia al Padre. Por eso nuestro corazón tiene que estar en el lugar correcto para conquistar lo correcto del Señor. Dice el versículo 27 de 1 Corintios capítulo 9, dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para todos, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué le está diciendo? Aún yo mismo no hago las cosas por hacerlas, sino que yo mismo sujeto mi vida a la obediencia al Señor. Sino que yo mismo modifico mi vida. Trato de que toda mi vida, todo mi cuerpo, todo mi ser sirva al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a tu nombre, Señor. Dice que el Señor lo llama y le dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, sino que pelearé contigo. Quiero decirte algo, iglesia: el Señor pelea por nosotros. El Señor pelea por sus hijos.
Pongamos nuestro corazón en el Señor. El Señor le garantiza algo a Josué: yo voy a pelear con ustedes, pero algo te encomiendo, de que te esfuerces, seas muy valiente para cuidar de no apartarte de lo que te dijo Moisés. Dice que en la obediencia está la bendición. ¿Qué le está diciendo? En la obediencia, si permanecen en la obediencia, yo pelearé por ustedes. Si permanecen en la obediencia, no van a tener que pelear con su propia fuerza, yo pelearé por ustedes. Si permanecen en la obediencia, no importa si el diablo viene por un camino, por 7 va a tener que huir. El Señor lo que quiere, joven, es tu corazón. El Señor lo que quiere, iglesia, es su corazón. Él peleará por ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Él les dice el Señor: yo estaré con ustedes, yo pelearé con ustedes, pero medita en mi palabra de día y de noche. ¿Qué es meditar en la palabra? La palabra meditar es contemplar. La palabra meditar es contemplar. Yo estoy contemplando la palabra del Señor. El Señor les dice: medita en su palabra de día y de noche. Quiere decir que el día y la noche, en cada circunstancia de tu vida, en los momentos de mayor luz y cuando haya oscuridad, en los momentos buenos, en los momentos difíciles, medita en la palabra del Señor y todo te irá bien. Pero quiero aclarar esta palabra. Él le dice: todo te irá bien conforme al propósito del Señor. La Biblia nos adelanta en el Nuevo Testamento, dice que todas las cosas a los que aman a Dios le ayuda para bien, conforme al propósito que son llamados. Él está diciendo: va a haber problemas, sí, pero todo te irá bien. Va a haber circunstancias difíciles, sí, pero todo te va a ir bien. Vas a llegar al lugar que Dios quiere para tu vida. Vas a cumplir el propósito que el Señor quiere para tu vida. Va a haber tinieblas, va a haber problemas, sí, pero el Señor peleará por ti. El Señor peleará por ti. Y aún el Señor va a pelear por nosotros, incluso cuando nosotros no sabemos que el Señor está peleando por nosotros o no nos damos cuenta. Hace unos meses estuve en República Dominicana. Llegué al lugar donde me estaba hospedando, cansado, bastantes horas de viaje, porque llegué al aeropuerto, de ahí unas 3 horas más de viaje. Y cuando llego a la casa del pastor que me estaba hospedando, viene una vecina del pastor, así como cualquier casa te pueden venir a pedir un poquito de azúcar. La señora vino, creo que a pedir azúcar, algo de eso. Y la señora me ve, yo la miro, y el Señor me revela y me dice: esa señora se dedica a la brujería. Esa señora vino a ver porque el Espíritu le avisó que vos estabas acá. Entonces me acerco al pastor y el pastor, le digo: pastor, Dios me mostró algo de esta mujer. Dios me mostró que esta mujer está en la brujería y que solamente vino a pedirle eso como una excusa, pero para ver quién estaba en esa casa. Y el pastor me dice: profeta, realmente Dios te habló y sos del Señor, porque esta señora, un día estábamos acá y de repente escuchamos ruidos, cosas,
y pensamos que le había pasado algo. Entramos a la casa de la señora y la señora tenía sus ídolos, sus velas y sus cosas, haciendo sus cosas ahí. Y algo que el Señor me enseñó con esto es que cuando el diablo te ataca, no te ataca por vos, sino por lo que Dios depositó en tu vida. Cuando el diablo te ataca por lo que el Señor depositó en tu vida, pero ese ataque revela lo que el Señor puso en tu vida. ¿Cómo se iba a revelar lo que el Señor tenía en mi vida? Dios utilizó a esta mujer para demostrar de que Dios me había llevado a ese lugar. Quiero decirte algo, el Señor va a usar las circunstancias difíciles, los problemas difíciles para revelar la naturaleza de Cristo que está en tu vida, el poder de Dios que está en tu vida, la paz y el amor del Señor que está en tu vida. Y te van a decir, ¿cómo pudiste seguir soportando el problema, la lucha? Y vos le vas a decir, no sé cómo, pero el Señor me sostiene en medio del problema. No sé cómo, pero el Señor pelea mis batallas. No sé cómo, pero Él enfrenta a mis enemigos. El problema no vino a destruirte, vino a revelar lo que el Señor puso en tu corazón. Viene a revelar que el Señor pelea por sus hijos. Yo le estaba diciendo a Josué, hay problemas, hay circunstancias difíciles, pero yo estaré contigo. El Evangelio es muy claro en nuestras vidas, el Evangelio no nos miente. Cuando los apóstoles hablaron a las iglesias, les decía, ustedes van a pasar persecución, van a pasar problemas, van a pasar luchas. No le decía que todo iba a ser un camino de rosas, pero el Señor le decía por medio de los apóstoles, no se olviden que Cristo murió por ustedes, no se olviden la gracia, no se olviden la bendición, no se olviden que Dios depositó algo especial en su vida. Va a haber problemas, va a haber circunstancias, sí, pero lo que el Señor depositó en tu vida es más grande. Pero lo que el Señor depositó en tu corazón es más grande. Tenemos que dimensionar, por eso empezaba con la fe. No podemos vivir este camino sin fe. Tenemos que, por un momento, dejar el problema de lado y poder contemplar la hermosura de su santidad. Poder contemplar al Señor en medio de tu problema, en medio de tus circunstancias difíciles, en medio de la persecución, poder contemplar al Señor. Y eso es lo que el Señor le quería decir a Josué. No te apartes de mi palabra, contémplame todos los días. ¿Cómo podemos permanecer contemplando al Señor? ¿Cómo podemos permanecer en los momentos difíciles? ¿Cómo podemos seguir siendo valientes mirando al Señor? Por eso el Señor le dice al discípulo que no creía, le dijo, mira mis costados, mira mis manos, todavía están las marcas. ¿Cómo podemos perseverar? Tenemos que seguir contemplando al Señor. Y podemos decir, el Señor murió por nosotros. Cuando el diablo venga a decirte, no vales nada, no vas a lograr nada, mira, el Señor no te ama por las circunstancias que estás pasando, es momento de levantar nuestros ojos en medio del problema y poder ver la cruz nuevamente y poder contemplar sus manos y su costado. De esa manera el Señor te amó, de esa manera el Señor te ama. Por eso nuestra vida tiene que ser una vida de contemplación, una vida de ver al Señor todos los días. Dice la Biblia que tenemos que contemplar, tenemos que ver la hermosura de su santidad. Pero había un desafío para Josué. Diga conmigo, desafío. Había un desafío. Había un desafío en el que ellos tenían que pasar por un lugar determinado. Ellos tenían que cruzar una dificultad muy grande, que por el tamaño del pueblo no lo podían cruzar sin la ayuda del Señor, que por
que por la dificultad que eso pasaba, el Señor algo tenía que hacer. Y ellos tenían que desafiar y cruzar por el Jordán. Pero parecía algo imposible. Parecía algo imposible. Pero el Señor le dice: van a cruzar el Jordán y en esto van a ver que yo estoy con ustedes. ¿Cómo vamos a ver que Dios está con nosotros? Porque vamos a cruzar el Jordán de la vida. Porque vamos a cruzar el Jordán del problema, de la dificultad. Vamos a cruzarlo de las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 11 dice, el versículo 10, perdón, de Josué, capítulo 1, versículo 10, dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas, a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Dio esta tierra. Ellos tenían un desafío que era el Jordán. El Jordán representa el lugar del comienzo. El Jordán representa el lugar del encuentro con el Señor. En Jueces capítulo 3, versículo 1, dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Pero parece algo ilógico. Ellos lo que tuvieron que hacer es descansar en el Jordán. Hay momentos donde el Señor te dice: descansa. Hay momentos donde estás a punto de pasar el Jordán y lo único que uno quiere hacer, bueno, vamos a empezar a armar botes. Vamos a armar botes para cruzar el Jordán. Y el Señor le dijo algo: descansen. El Señor le dijo: hagan. El Señor le dijo: descansen. Hay momentos en la vida que el Señor nos está diciendo: descansen. Pero ¿qué es el descanso? Es contemplar. Porque muchas veces, con la intención correcta, obramos de una forma incorrecta. Muchas veces, por tratar de hacer las cosas o buscar una solución rápida, tenemos la motivación correcta, queremos una solución para el problema. No está mal, no es la motivación incorrecta, es una motivación correcta, pero no es lo que el Señor quiere. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es: Señor, en medio del problema voy a descansar en ti. En medio de la dificultad voy a descansar en ti. En medio de que desde el momento que decidí seguir al Señor, hay muchos amigos que ya no me hablan. Señor, voy a descansar en ti. Desde el momento que decidí seguir al Señor, hay muchos amigos que ya ni siquiera se quieren acercar a mí porque ahora dicen que soy un aleluya. Tenemos que descansar en el Señor. El Señor les dice: van a ir al Jordán, pero van a descansar ahí. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Qué le está diciendo? Descansen. No se muevan hasta que la presencia del Señor se mueva. No hagan hasta que la presencia del Señor haga. Jóvenes, quiero decirle algo. El mundo les va a ofrecer cientos de cosas. El mundo va a querer decirle: no, vayan para allá, hagan esto. Hay esta moda, hay esto nuevo. Aún incluso dentro de la iglesia, del sistema o de las redes sociales. Te van a decir: anda para acá, movete para allá, haz esto. Pero al único que tenés que seguir es a la presencia del Señor.
Pero al único que tenés que seguir es a la presencia del Señor. Le dijo: cuando veas el arca del pacto, que representaba la presencia del Señor, y los sacerdotes que la llevaban, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Pero ¿cuántos días ellos tuvieron que esperar? 3 días. ¿Cuántos días pasaron? ¿Cuántos días dijo el Señor que tenían que pasar para que lo volvieran a ver? 3 días. Él está diciendo, hay momentos donde van a tener que descansar, pero todavía no vas a ver la respuesta. Hay momentos donde vas a tener que descansar en el Señor y no moverte del lugar que el Señor te puso. No moverte ni a la derecha ni a la izquierda. Tenés que esperar que el Señor se mueva. Yo quiero sacar un peso, iglesia, sobre los jóvenes y sobre todos los que estamos acá. Muchas veces hay una obligación de hacer, pero hay momentos donde el Señor nos dice, es momento de descansar. Es momento de contemplar. Es momento de decir, Señor, es momento de conquista, pero no me voy a mover hasta que vos no me digas que me mueva. No voy a hacer algo hasta que vos no me digas qué hacer. Y ellos esperaron y estuvieron ahí. Y cuando el arca se movió, ellos se movieron y vieron el milagro del Señor. Joven, va a haber momentos difíciles. Vas a sentir muchas veces capaz que el propósito o el llamado parece que tarda mucho. Pero quiero decirte algo, no te muevas. No te muevas del lugar donde el Señor te puso. Sino que en el lugar donde Dios te puso, el Señor te va a hablar. Y el Señor te va a predestinar. ¿Cuántos dicen amén? Hay una gran historia de los discípulos del Señor. Cuando el Señor ya no había muerto en la cruz, dice que habían 2 discípulos que se fueron. Porque dijeron, esto ya se terminó, esto ya caducó, ya está. Y se fueron. Y cuando estaban camino, se le apareció el Señor. Y dice que el Señor les habló. El Señor compartió el pan con ellos. Y el Señor los direccionó de vuelta al camino. Hay momentos donde la espera parece larga. Hay momentos donde esos 3 días parecen una eternidad. Donde orás por los demás y no ves tu milagro. Donde seguís congregando y la situación sigue estando igual. Pero quiero decirte algo, son solamente 3 días. Son solamente 3 días. Hay que esperar en el Señor. El Señor te dice, descansa en mí, que yo haré, dice el Señor. Descansa en mí, que aquello que te prometí lo voy a cumplir, dice el Señor. ¿Cuánto dan un aplauso a la presencia del Señor? El versículo 13 de Josué 13 dice, cuando las plantas y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por causa de sus orillas. Cuando todo el tiempo de la siega. Versículo 16 dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Araba al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo
pasó en directo de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Qué estaba haciendo el Señor con su pueblo? Los estaba bautizando en cierta medida. Simbolismo de bautismo. Dice que Juan bautizaba en el Jordán y Cristo fue a bautizarse con Juan. Lo vemos en Mateo 13. Dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. ¿Qué estaba haciendo el Señor con su pueblo? Simbolismo de bautismo que después el Señor iba a hacer. El Señor estaba marcando a su pueblo en medio de la dificultad, en medio del momento difícil. Había un antes y un después del Jordán. El Señor quería utilizar el Jordán para que sea un antes y un después en la vida de ellos. Y dice que el arca entró al agua y el agua se abrió. La presencia de Dios entró al Jordán y las aguas se abrieron. Y dice que cuando el arca pisó, cuando los sacerdotes pisaron, dice que se abrió un camino en el Jordán. ¿Qué vino a hacer Cristo en nosotros? ¿Quién es Cristo? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Juan, cuando Jesús se viene a bautizar, Juan le dice: no, pero ¿cómo yo te voy a bautizar? Vos me tendrás que bautizar a mí. Pero Juan dice: es necesario, el Señor le dice a Juan, es necesario que todas las palabras sean cumplidas. Es necesario que todas las palabras sean cumplidas. El Señor entró al Jordán y Él cumplió la palabra y Él abrió un camino para todos nosotros hacia la tierra prometida, que es el cielo para nosotros. ¿Cuántos agarraron esa palabra en el nombre de Jesús? Y el Señor abrió un camino. No hay muchos caminos, uno es el camino, es Cristo. Jovencita que estás esta noche acá, no hay muchos caminos. Todos los caminos pueden parecer bonitos, pero solamente hay un camino. Y cuando pasamos por ese camino, nuestra vida es transformada. Juan dijo: yo bautizo en agua, pero hay uno que viene después de mí, más poderoso que yo, que ni siquiera soy digno de atarle los cordones de los zapatos, de las sandalias. Que Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pablo dijo: el bautismo es muerto en Cristo, resucitado en Cristo, porque Cristo es el camino. Y a medida que caminamos el camino del Señor, hay algo que muere de nosotros. Hay algo de Cristo que nace en nuestras vidas. Hay todo de nosotros que muere y hay algo que del Señor que nace en nuestro corazón. No podemos conquistar si no nos sumergimos en la presencia del Señor. Si no decimos: Señor, este es el tiempo, no mañana, no pasado, este es el tiempo en el que decido caminar por tu camino, decido vivir tu vida, no la mía. Y dice que después que pasaron el Jordán, para no ser más extensa la historia, dice que ellos se encontraron con una muralla, pero el Señor hizo caer la muralla y entregó esa tierra a su pueblo. Porque ellos siguieron la presencia de Dios. Hay un camino que el Señor va a abrir en tu vida. Hay un camino que el Señor va a abrir en medio del mar. Hay un camino que el Señor va a abrir para que pases en seco. Y el Señor no se va a ir, no te va a dejar hasta que no cruces ese camino. Dice que el arca se quedó hasta que todo el pueblo cruzó.
El arca se quedó en el medio hasta que todo el pueblo cruzó. Hoy quiero decirte algo. El Señor está en medio tuyo y en medio del problema, en medio de las circunstancias. Y Él no te va a dejar hasta que cruces al otro lado. Él no te va a dejar hasta que llegues al otro lado. Y vas a ver mar de un lado y mar del otro. Pero el Señor está en el medio abriendo un camino en tu vida. Va a haber tentaciones de un lado, tentaciones del otro. Pero hay un camino que el Señor abre sobre tu vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo podemos conquistar en el Señor? Es entregándole todo al Señor. Es viviendo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice que el pueblo pasó en seco. Y las murallas de Jericó cayeron en la alabanza. Y quiero dejarte claro hoy en día con este mensaje. Es que el Señor lo que más está pidiendo es obediencia. Lo que más el Señor está pidiendo en nuestro corazón es que no solamente nuestras manos le obedezcan, sino que nuestro corazón lo obedezca. Que podamos sumergirnos en Él y descansar en Él en medio del problema. Descansar en Él en medio del problema. Hay muchos que dicen, Señor, ¿para qué nací en este tiempo de pandemia, de guerra, de problemas? Señor, ¿por qué no nací en otro tiempo más fácil? Pero el Señor te dice, para este tiempo te llamé. Para este tiempo te predestiné. Y estaré contigo y cruzarás al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde está, ponete de pie. La gloria del Señor está en este lugar. Aleluya, gracias Señor. Te adoramos, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. En un camino que el Señor abre en medio de nuestro. Aleluya. Gracias, Jesús. Él es el camino. Bendito es tu nombre, Señor. Él es el camino. Aleluya. Oh, Santo Rey de Gloria. Hay poder en ti, oh Dios amado. Hay poder en ti, Este es gracias, un Señor. Aleluya. Momento decisivo. Bendito es tu nombre, Señor. Te adoramos, Padre. Ser obedientes es para valientes. Aleluya. ¿Saben cuántas veces he predicado y he orado por la gente para que se sane y yo no me sanaba? ¿Cuántas veces he orado por la necesidad de otros y Dios proveía la necesidad de otros y no proveía lo que me pasaba? Porque el Señor me estaba enseñando. Me estaba enseñando algo, me estaba diciendo, la obediencia no es solamente cuando las cosas salen bien o con las respuestas instantáneas. La obediencia al Señor es en todo tiempo. El Señor tiene que quemar cada uno de aquellas distracciones y de aquello que nos distrae, para que nuestro corazón esté conectado al corazón del Señor. Hoy es un tiempo de decisión, de decir, Señor, quiero seguirte a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de todo, porque sé que hay algo poderoso que todavía no lo puedo ver, pero Señor, que está preparado para mi vida. Hoy es la noche para los valientes. Hoy es la noche para aquellos que dicen, Señor, yo tomo el desafío de seguirte. Aunque todavía no pueda ver todo, aunque todavía no pueda ver al otro lado, aunque todavía estoy a la orilla del Jordán sin poder ver el milagro, aunque todavía estoy lejos de la promesa, Señor, yo decido creerte. Ahí donde está, levanta tus manos y habla con el Señor. El Señor te conoce. El Señor te conoce.
Decirle gracias, Señor, gracias por tu palabra. Bendito es tu nombre. Hay poder en ti. Señor, quiero Hay poder en ti. obedecerte. Ahí está, levanta tus manos, Señor. Aleluya. Gloria a ti. Gracias, gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Aleluya, aleluya, Bendecimos aleluya. tu nombre, oh Dios de la gloria. Oh Santo Bendecimos Rey. tu nombre,